Sí, doctor. ¿Se escucha claro? Sí, doctor. Sí, doctor. En 2 minutos vamos a empezar, pero este tiempo de los 120 segundos aprovechamos. 3 radiografías deben ser solicitadas en todo paciente con trauma. La radiografía de columna vertebral cervical en sus 2 posiciones, AP y lateral. Tórax y abdomen, perdón, tórax y pelvis. Tórax y pelvis ya no tocamos, hemos hablado. Y la radiografía de columna vertebral de la parte cervical, se puede posponer la toma entre tanto el paciente se estabilice, pero ese tiempo tiene que estar el paciente inmovilizado. Regla número 1, asegúrense que es del paciente. Regla número 2, empezamos a contar los elementos anatómicos de la zona que queremos observar. Entonces, la columna cervical, C1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, T1. Esta es una muy buena radiografía de columna cervical, porque si no logran contar las 7 vértebras cervicales y la transición con T1, esa radiografía tiene limitaciones y pueden pasar desapercibidas lesiones o listesis de la parte baja de la columna. Los sitios de fractura y luxofracturas son habitualmente C5, C6, por lo tanto, la radiografía de columna cervical tiene que tener las 7 vértebras cervicales y T1. Esto ya no lo vamos a repetir. Después observamos partes blandas, desde la piel, el celular subcutáneo y la columna aérea, faringo, laringo, traqueal, por delante de los cuerpos vertebrales, la distancia que se genera entre lo que es esta columna aérea y C2, la columna aérea y C3, y cómo se va distanciando esta columna aérea y aumentando el espacio de partes blandas a partir de C4. Después de eso encontramos las 4 curvas de los cuerpos vertebrales y el canal medular. La curva anterior de los cuerpos vertebrales, la cara posterior de los cuerpos vertebrales, que sería la segunda, que correspondería a la cara anterior del canal medular. La tercera corresponde a la cara posterior del canal medular y la cuarta a las apófisis espinosas. Apófisis espinosas. Es importante considerar que la apófisis espinosa más voluminosa y bituberculada es la del axis, C2, y la más voluminosa es la C7, ¿verdad? Estas 2 estructuras óseas son susceptibles de palpar para poder identificar. Otro elemento de vital importancia al ver una radiografía de columna cervical es el atlas, la primera vértebra cervical, que en una vista lateral tiene en la parte anterior el arco anterior, pequeña semiluna, que es un dedito, y el arco posterior con los elementos de la apófisis transversa y los cuerpos, el arco posterior y la apófisis espinosa, que es corta. Entonces, eso es lo que tenemos que ver. En todo paciente con trauma es importante considerar la lesión de la columna vertebral y sobre todo la columna cervical porque es la parte más expuesta. Este concepto tuvo que pasar por muchas décadas para hacer entender a los cirujanos de los 50, 60 y los neurocirujanos especialistas el valor de una inmovilización adecuada con un collar cervical, porque era muy común que ellos lo retiraran el collar, ¿verdad? Y entonces una lesión incompleta inmediatamente quedaba como una lesión completa. 38 años he sacado de una piscina, ¿no? Mecanismo de lesión, aceleración y desaceleración, baja profundidad del agua. El paciente, fíjense lo que habíamos hablado cuando hablamos de shock. Presión arterial baja, 80-62, pulso 58, respiraciones 28. Está alerta, obedece órdenes, su respiración es superficial, no moviliza sus miembros superiores ni inferiores. ¿Qué lesiones esperaría encontrar este paciente y cómo lo manejaría? 60 segundos y corriendo. Después de los 30 segundos, los monos ya empezaron a contestar en fila. Ya vamos en 20 segundos. 30.
Oiga, esto no es kinder para que les diga, les estoy preguntando, ¿verdad? Ya, la conclusión la sacaron ustedes. Vamos a ver los objetivos. Describir la anatomía y fisiología básica de la columna vertebral, la que hemos visto en este momento. Vamos a complementar con los datos que nos falta. Evaluar y tratar adecuadamente al paciente con sospecha de lesión. Todo paciente con dolor en la columna es una columna inestable. Identificar los tipos habituales de lesiones de la columna y sus características radiológicas en la persona joven y en el adulto. Determinar la disposición adecuada de los pacientes con trauma espinal. ¿Qué hacemos con nuestros pacientes con trauma de la médula, de la columna y la médula? En el tema de la columna, igual en el cuerpo, el mecanismo de lesión es fundamental y un alto índice de sospecha. Obviamente, en un accidente motociclístico como este, está expuesta la cabeza y la columna cervical. Así que uno tiene que sospechar en base al mecanismo de lesión. ¿Cuándo debo sospechar de una lesión de la columna? Nuevamente, el mecanismo de lesión es tan importante la temporada, el día. Los lunes, por ejemplo, es muy frecuente los accidentes en las construcciones, con las caídas de los albañiles en estado de ebriedad. El paciente en el paciente inconsciente, uno tiene que sospechar y tiene que inmovilizar la columna porque difícilmente va a manifestar espontáneamente algún signo o síntoma por la inconsciencia. El déficit neurológico ya nos habla de una columna inestable, parestesias, paresias o plegias, y el dolor o sensibilidad de la columna al tacto en ese movimiento en bloque que realizamos con 4 personas, y el cuarto, que es el examinador, les decía que toca la columna como teclas de un piano, y el primer signo doloroso ya nos habla de una columna inestable y nos obliga a mantener estabilizada esa columna. ¿Cómo debo proteger la columna durante la evaluación? Entre tanto, el especialista, que es en este caso el neurocirujano, no retire el collar cervical. El médico de emergencia, si no tiene experiencia, no debería retirarlo, a no ser que tengas una radiografía de columna cervical, una eventual tomografía y una clínica negativa. Es importante inmovilizar completamente el paciente con un collar cervical, ojalá de estos que tienen el triángulo vital en la parte anterior, que tiene un rango de inmovilización que va alrededor del 70 al 75%, y la inmovilización completa del paciente sobre una tabla espinal larga, acolchado en los sitios en las zonas de presión, la región sacra, los talones y las escápulas. Entonces, en esta inmovilización hay que tener mucho cuidado con los pacientes plégicos. Son este grupo de pacientes los que van a tener mayor riesgo de hacer zonas de presión y futuras escalas de decúbito. El examen neurológico es fundamental y la ausencia de dolor o hipersensibilidad en la columna nos permite descartar una eventual lesión de columna vertebral. Ojo, ¿en quiénes vamos a tener mayor cuidado? Pacientes con drogas, con alcohol y otras lesiones que pueden enmascarar la lesión de la columna cervical o vertebral. Si el paciente está consciente, coopera, es capaz de concentrarse en su columna y el examen clínico no tiene dolor o hipersensibilidad en el cuello o la columna, es capaz de tener movimientos respiratorios, movimientos voluntarios de las extremidades sin tener sensibilidad localizada o dolor, ya no es necesario realizar más evaluaciones radiográficas además de la columna cervical apilateral y podemos soltar la columna del collar cervical y mantener inmovilizado en la tabla larga, entre tanto se descarta alguna otra lesión asociada. Si el paciente tiene alteraciones de la conciencia o está con síntomas a la exploración, tiene que hacerse una visualización radiográfica de toda la columna. ¿El por qué? Porque está demostrado que el paciente que tiene una fractura en una vértebra, en cualquiera de ellas, existen las posibilidades de que en un 10% de que exista un otro sitio fracturado. Por lo tanto, la radiografía simple y la tomografía es de vital importancia. ¿Cómo confirmo la presencia o ausencia de una lesión significativa en la columna? Esto es con los signos clínicos fundamental. El dolor, ¿verdad? Ese paciente que mantiene la columna rígida y se manifiesta dolor con un mínimo movimiento,
Esa es una columna inestable hasta que se demuestre lo contrario. Una radiografía simple, bajo costo, alto rendimiento. Lo importante es saber examinar con esas características que les mencioné. El examen focalizado del atlas, la relación atlas-axis y apófisis odontoides en posiciones especiales, como ser la radiografía de boca abierta para explorar este sitio, o la radiografía del agujero occipital con el mismo fin, o una radiografía en posición del nadador para evaluar la transición C7-T1. Y obviamente frente a un diagnóstico clínico y o radiológico de inestabilidad, uno tiene que llamar al neurocirujano de inmediato. Una radiografía de columna cervical lateral excluye, fíjense, el 85% de las fracturas. Si a esto le adicionamos una proyección anteroposterior de odontoides, de agujero occipital o en posición del nadador, vamos a excluir el 98% de las fracturas. La tomografía, por lo tanto, va a ser usada en lugar de la radiografía simple para complementar nuestro estudio, ¿no? Y cuando existe sospecha de compromiso medular, la mejor opción es una resonancia que nos va a dar una mayor especificidad en sospecha de lesión de la médula espinal, compresión, sección parcial o sección total. El 10% de los pacientes con una fractura de la columna cervical tienen una segunda fractura. Por lo tanto, es necesario un barrido completo. Debemos buscar otra fractura en otra parte del cuerpo de la columna torácica, lumbar y lumbosacra. La evaluación de la columna tiene que ser completa y puede ser difícil cuando hay alteraciones del sensorio. ¿Cuándo debemos retirar la tabla espinal? Es importante recordar que en aquellos pacientes con traumatismo raquimedular, parestesias, paresias o plegias, son los pacientes que tienen mayor riesgo de hacer zonas de presión y escaras a futuro. Por lo tanto, el examen clínico es fundamental y el retiro de la tabla espinal tan pronto como sea posible luego de hacer una rotación en bloque, porque tienen riesgo alto de zonas de presión y de úlceras de decúbito, sobre todo en los pacientes inconscientes, paralizados, adultos mayores y en shock. Este porcentaje ha ido bajando con el tiempo. Al menos 5% de los pacientes con lesiones de la columna vertebral empeoran neurológicamente en el hospital. Este paradigma, es decir, este collarcito cervical, que inicialmente se podía hacer de cartón, que cumplía inmoviliza en un 30%, y luego el collar de Filadelfia, el collar cervical con el triángulo de la vida, progresivamente en la medida que han ido aumentando la rigidez, la numeración por tamaños que están identificados por colores, la facilidad de la conservación y de la aplicación, han ido mejorando la inmovilización de la columna cervical a un 5% aproximadamente, y hay un collar cervical de origen peruano que lo ha adoptado el American College como collar ideal, que tiene una protección de los movimientos del 80%. ¿Cómo debo evaluar el estado neurológico del paciente? Así como uno tiene una escala de Cobham de Glasgow, uno tiene una escala para evaluar el estado neurológico, y clínicamente son 3 haces que uno puede examinar clínicamente. 3 haces medulares: el córtico espinal, el espino talámico lateral y las columnas posteriores. Cada uno de estos haces conduce dolor, temperatura y sensación, percepción profunda o vibración, dependiendo de cuál de ellos, y uno de ellos tiene entrecruzamiento, por lo tanto la evaluación va a ser contralateral. Nosotros tenemos que evaluar el estado neurológico de ese paciente en 3 áreas: el nivel neurológico, el nivel óseo y el nivel sensorial, ¿ya? Esto es importante, y el nivel neurológico evalúa la función motora y sensitiva, y se considera como el nivel más bajo de función motora, y en algunas circunstancias incluso los reflejos arcaicos como la contracción anal o posestímulo del esfínter anal son considerados como lesiones incompletas y nos obliga a mantener inmovilizado ese paciente. El nivel sensitivo puede variar de lado a lado, esto es obvio,
¿Por qué? Porque el origen de los nervios habitualmente no corresponden en su proyección en los dermatomas al origen de los orificios a nivel de la columna vertebral, habitualmente o son más altos o más bajos. Y el nivel óseo de la lesión es fundamental en relación a la evaluación de la fractura de la vértebra con los niveles sensoriales y motores. Una lesión completa cuando no existe función motora o sensitiva por debajo de la lesión, ¿no? Y en general estas son lesiones irreversibles. Se considera incompleta aquella que tiene alguna preservación motora o sensitiva por debajo de la lesión, y aquí está. Preservaciones de los nervios sacros, que pueden ser incluso como la única función residual que da alguna esperanza de que la lesión sea incompleta. Y es así como en un corte de la médula espinal nosotros podemos examinar los 3 fascículos que les decía. El córtico espinal, que es lateral, función motora, el espino talámico lateral, que transmite dolor y temperatura, y este se entrecruza, y las columnas dorsales, que están acá en la parte posterior, que transmiten sensación profunda y vibración. Entonces, uno puede examinar fácilmente la función motora, eleva el brazo, aprieta mi mano, dobla la rodilla, entonces tú puedes ir examinando. Dolor y temperatura con una agujita o con ligeros pellizcos o la sensibilidad con un instrumento Romo en forma bilateral, y las columnas posteriores con los ojos cerrados al paciente, pedirle que mueva el pulgar adelante, atrás y que relacione con los ojos cerrados la posición del mismo. Esa es la sensación propioceptiva, y obviamente con el martillo percutor la sensación profunda. Cuando hablamos de shock, dijimos que en general en el 99% de los pacientes con trauma el shock es hipovolémico hasta demostrar lo contrario. Sin embargo, en algunos pacientes con mecanismos de lesiones muy particulares, como ser el albañil que se cayó de 10 o 12 metros de altura, en el trabajo tenemos que pensar, y está parapléjico, que ese paciente va a hacer un shock neurogénico. Mecanismos de aceleración y desaceleración que ponen en riesgo como mecanismos de flexión e hiperextensión de la columna cervical. Cuanto más alta la lesión, mayor es el deterioro neurológico, desde paraplegias, cuadriplegias, ¿no? Y obviamente el shock neurogénico es una anatómicamente sección de las vías simpáticas descendentes. El sitio más frecuentemente lesionado, la columna cervical, estamos hablando desde lo que es C3, C4, cuanto más alta la fractura y la lesión de la médula, mayor será el compromiso respiratorio, ya que el músculo respiratorio principal es el diafragma, y el diafragma está inervado por el frénico, y el frénico nace de C3, C4, C4, C5, C5, C6. Entonces, lesiones a este nivel van a condicionar incluso parálisis del diafragma, y el paciente va a tener una respiración muy superficial como el paciente y acelerada, y va a haber claramente un uso de los músculos respiratorios accesorios. Al seccionarse la vía simpática descendente, lo que predomina son las manifestaciones parasimpáticas, y uno empieza a evaluar desde lo que son la función cardíaca, taquicardia versus bradicardia, vasodilatación cutánea versus vasoconstricción cutánea, la vasoconstricción visceral versus vasodilatación visceral, y estos pacientes habitualmente se acompañan de hipotensión con bradicardia. Nosotros hemos aprendido de que shock en trauma por hipovolemia es hipotensión con taquicardia, porque el primer mecanismo compensatorio frente a la liberación de las sustancias adrenérgicas catecolaminas es la bradicardia. Por lo tanto, todo paciente con trauma en shock, la primera posición siempre tiene que ser que es hipovolémico, pero estar atento al mecanismo de lesión y a los hallazgos. Si ustedes tienen un paciente después de 1 litro que se dan cuenta que está parapléjico y tiene un shock neurogénico, ojo, paramos los fluidos, porque lo que vamos a condicionar va a ser un edema agudo de pulmón. Y acá es en el único tipo de shock en que estamos autorizados para el uso de vasopresores. El shock espinal tiene efectos, el shock neurogénico son las manifestaciones cardiovasculares debido a la pérdida por lesión nerviosa, facilito, ¿no? Debido a la pérdida del tono simpático.
En cambio, el shock neurogénico, el shock espinal es un fenómeno neurológico puro sin alteraciones hemodinámicas, ¿no? Esa es la diferencia entre un shock neurogénico de un espinal. Ocurre al tiempo de una lesión de la médula, tiene una duración variable y se caracteriza fundamentalmente por manifestaciones neurológicas de flacidez y pérdida de los reflejos. No se altera el mecanismo hemodinámico del paciente. Dependiendo, les decía, del nivel de la lesión, vamos a tener pacientes con ventilación inadecuada, una lesión de C3, C4, ¿no? En el cual el paciente está utilizando la musculatura accesoria, diafragma paralizado, y a partir de ese nivel, la evaluación abdominal, torácica, pélvica va a estar completamente afectada porque el paciente no tiene sensibilidad, no tiene dolor y por lo tanto el examen clínico va a estar limitado. Y mayor razón en estos pacientes para buscar síndrome compartimental que va a estar oculto y escondido, y para esto el mecanismo de lesión es fundamental. ¿Cómo manejo los pacientes con lesiones de la médula para reducir una lesión secundaria? El mismo concepto de TEC. El paciente ha tenido una lesión medular, entonces el objetivo es evitar un daño espinal secundario. Debemos mantener una adecuada ventilación y oxigenación, una adecuada perfusión tisular, una adecuada perfusión de la médula espinal y fundamentalmente una adecuada inmovilización e interconsulta temprana. El paciente con shock neurogénico va a estar hipotenso, ojos con bradicardia o una frecuencia cardíaca normal. A pesar de eso, debemos evaluar posibles sangrados asociados. La ecografía en trauma juega un rol importante acá, lo mismo que la radiografía de tórax y de la pelvis. El monitoreo del gasto urinario es fundamental como el primer parámetro para evaluar la resucitación. ¿Qué pacientes voy a trasladar? Los pacientes con fracturas inestables o que ya tienen una columna con déficit neurológico. Si en mi institución no tengo un neurocirujano, no tengo una unidad de neurocirugía, no tengo tomografía, indudablemente que al paciente lo tengo que trasladar de inmediato al centro de trauma o a un centro que tenga las condiciones integrales para la atención de un paciente grave. Es importante que los pacientes que requieren transporte, que tengan un soporte respiratorio adecuado, excluir otras lesiones, entre tanto vamos preparando al paciente para el traslado, evaluación secundaria. La inmovilización completa es adecuada y durante el traslado debe ser exigente esta inmovilización y es importante siempre el cuidado de la hipotermia. Entonces, cuando uno analiza el escenario varón clásico, ¿no? Estamos hablando de que el politrauma afecta fundamentalmente la primera causa de muerte en el grupo en edad productiva. Mecanismo de lesión, se lanzó a la piscina, no calculó la profundidad o el nivel del agua y de entrada está con hipotensión y bradicardia. Por lo tanto, este paciente tiene un shock neurogénico de entrada. Está alerta porque al parecer reaccionó precozmente, no tiene un TEC, obedece órdenes, pero ya llama la atención que su respiración es superficial, por lo tanto, su lesión parece que es demasiado alta y no moviliza sus miembros superiores ni inferiores. Eso se llama cuadriplegia y yo puedo presumir con estos datos que la lesión estaba seguramente C3, C4, si no es más alta. Estos pacientes tienen un alto riesgo de mortalidad y si hay preguntas, estamos para contestar ahora. Ni preguntas, ni el chat, en vano. 50 asistentes y ninguno pregunta. Vamos a revisar por si acaso el chat. No hay nada. La columna vertebral está formada por vértebras cervicales, torácicas y lumbares. El shock neurogénico se asocia a lesiones cervicales, sobre todo altas.
La lesión de columna con o sin déficit neurológico siempre debe ser considerada en pacientes politraumatizados. Proteger la columna de manera completa hasta que se excluya una lesión con clínica y exámenes de gabinete, una radiografía o la evaluación por el especialista, y trasladar a los pacientes con fracturas vertebrales o lesiones de la médula espinal que ya de por sí catalogan como una columna inestable. Hay un capítulo que es largo, tedioso, pero depende mucho cuánto uno ha visto y cómo ofertas esto a la sala. Y es aquí donde en estas charlas se ve la sagacidad, la capacidad del instructor para mantener despiertos a los participantes. Esta charla es extremadamente interactiva, un poco larga porque tiene más de 40 diapositivas. Es el trauma musculoesquelético. Y como concepto se dice de que las lesiones de las extremidades no ponen en riesgo la vida del paciente, pero sí en riesgo la extremidad afectada. ¿Qué significa eso? De que si tú no detectas a tiempo un síndrome compartimental por un mecanismo de lesión por compresión de la pierna, por ejemplo, tú vas a tener un paciente sano, hemodinámicamente estable, pero con su pierna perdida, que vas a tener que amputar por debajo de la rodilla o del sitio de la compresión. Entonces es importante considerar las extremidades no como factores para la pérdida, para que afecten o pongan en riesgo la vida, pero sí están poniendo en riesgo la extremidad. Y acá vamos a ver en una partecita de parar el sangrado, el uso de los torniquetes. Sin embargo, las fracturas pélvicas y de fémur son a menudo una fuente importante y no reconocida de shock. Pero si ya nosotros sabemos que todo paciente con trauma tiene que tener una radiografía pelvis y vemos una fractura en libro abierto por un mecanismo de lesión de compresión antero-posterior, ahí están los 3 litros de sangre. Tengo que saber que una fractura de fémur me va a dar aproximadamente entre 50 y 1000 cc de pérdida de sangre. Si es bilateral, ya van 2 litros. Escenario. El mecanismo de lesión. Acá ya lo dice todo el mecanismo de lesión. Un muro colapsa sobre un trabajador de 44 años de edad. La presión arterial es de 130/75, pulso 110, respiración 22, escala de coma de Glasgow 15. Parece que el muro no le tocó la cabeza. La pierna derecha está dolorosa, moreteada y deforme. ¿Cuáles son sus prioridades? Es una lesión que compromete la vida o con riesgo para la extremidad. Evidentemente, la segunda parte de esto es riesgo para la extremidad, por el que muro que colapsa normalmente no son asistidos de inmediato. Por lo tanto, estamos hablando de mecanismos de compresión prolongada de una parte del cuerpo, torso o extremidades. Los objetivos: explicar el significado de las lesiones musculoesqueléticas en pacientes con trauma, identificar las lesiones que comprometen la vida y la extremidad y explicar el manejo inicial de las lesiones musculoesqueléticas. ¿Qué impacto tienen las lesiones musculoesqueléticas en la revisión primaria? En general, poco, porque no ponen en riesgo la vida del paciente, pero me obligan a hacer una revisión secundaria exhaustiva, minuciosa, sobre todo cuando yo identifico este tipo de lesiones en la extremidad superior izquierda, por un claro compromiso de compresión, y estoy obligado acá a pensar en un síndrome compartimental de entrada, ¿verdad? Entonces, al revisar las extremidades, el tema de lo que es dolor, las alteraciones, el examen neurovascular de la extremidad afectada es fundamental en busca de dolor, sensibilidad, movilidad, pulso. ¿Qué impacto tienen? ¿No? Las prioridades no cambian. Primero A, B, C. En C vamos a hacer el parar el sangrado externo, búsqueda de pérdida de sangre oculta en cavidades como tórax, retroperitoneo y pelvis, y siempre considerar el tema de la pérdida de sangre por fractura de huesos largos. ¿Cuáles son mis prioridades y los principios de manejo? Las mismas. Primero, vía aérea permeable con control de la columna cervical. B, ventilación, respiración y oxígeno suplementario.
oxígeno de 10 a 15 litros por minuto por máscara y bolsa de recirculación. C, circulación con control de sangrado externo mediante compresión externa, vendajes compresivos no isquemiantes y el rol del torniquete en la 10ª edición, o sea, estamos hablando del 2020. Aquí pueden ver ustedes un torniquete artificial conformado por el manguito del equipo de presión arterial en una amputación traumática de una extremidad. En estas circunstancias está autorizado el uso del torniquete durante la revisión primaria. Lo fundamental, como dice, es parar el sangrado. Y aquí podemos utilizar un torniquete. Este es un torniquete artesanal. Los torniquetes clásicos son, o sea, los que más se utilizan es el torniquete CAT, que es de uso militar e inmovilizar la extremidad. Son muy fáciles de usar y además que ayudan mucho con el tema del momento de la instalación y el retiro. Toda fractura, toda extremidad comprometida, fracturada, la mejor medida para calmar el dolor y controlar el sangrado es una inmovilización en una posición fisiológica, controlando la parte neurovascular. Si yo al corregir la fractura, que estoy controlando los pulsos, alineo mi extremidad hacia un sitio fisiológico, pero se afecta la parte vascular, devuelvo la extremidad a la posición que estaba y en esa posición la inmovilizo. Es muy pocas veces. Las más de las veces alivia el dolor con el uso de un inmovilizador y alineando en una posición fisiológica. Es importante en la revisión secundaria ya el examen, inspección, palpación, percusión si corresponde y auscultación, y la búsqueda del dolor, la sensibilidad, paresis y parestesias, el entumecimiento de la extremidad, en los signos escuchar, observar y palpar los pulsos, al mirar, buscar deformidades y heridas, en el oír con Doppler, buscar los pulsos, y en la palpación crepitaciones óseas, revisión de los colgajes cutáneos, el examen neurovascular, el examen neurológico, los pulsos y la sensibilidad. Durante la evaluación secundaria, no se olviden el uso de la mnemotecnia amplia, alergias, medicamentos, patologías asociadas. Aquí nosotros tenemos que averiguar si el paciente no traía lesiones previas. De repente es un paciente que tiene secuelas de fracturas antiguas y uno quiere de repente alinear algo que ya está crónicamente enfermo. Es vital el mecanismo de lesión con compresiones prolongadas ya nos obliga a pensar en un síndrome comportamental, el tiempo transcurrido desde la lesión y factores asociados como por ejemplo el medio ambiente contaminado, el uso de vacunas antitetánicas, antibióticos y las observaciones y cuidados prehospitalarios. Es importante aliviar el dolor y para esto inmovilización en fracturas expuestas, una inmovilización con alineamiento en línea, o sea, alinear a una posición fisiológica va a aliviar el dolor y el sangrado y en esta posición quizás si es una expuesta podríamos irrigar como en este caso y un vendaje con compresas limpias y no descartar o sospechar un síndrome compartimental. La evaluación y manejo del compromiso vascular es importante. Al momento de examinar y reducir las fracturas e inmovilizar, tenemos que evaluar la parte vascular, ya sea en busca de los pulsos o el uso del Doppler, buscando el resultado del índice de tobillo-brazo. El manejo de las fracturas expuestas es importantísimo, pensando en el futuro y la vitalidad y funcionalidad de esa extremidad. Un hueso expuesto e infectado y comprometido a un ambiente externo tóxico nos va a llevar a una osteomielitis y vamos a tener un paciente con problemas de consolidación, con infecciones prolongadas. Considerar el factor del tiempo, la factura por ortopedia, traumatología, el uso de antibióticos y las vacunas. ¿Qué radiografías necesito?
Si yo necesito examinar manos, radiografía de manos, o sea, el sitio sospechoso tiene que ser evaluado radiológicamente. ¿Cuándo debería diferir los estudios radiológicos? Entre tanto, el paciente esté con compromiso vital. O sea, yo sigo en la revisión primaria con problemas en A, en B o en C. Una vez que logré estabilizar al paciente, la pregunta clásica, ¿cuándo paso a la revisión secundaria? Cuando mi paciente está hemodinámicamente estable y he completado la revisión primaria. Y no retrasar, no realizar procedimientos que retrasen el traslado. Síndrome comportamental. El síndrome comportamental surge en medicina producto de lesiones por compresión prolongada en extremidades. Las extremidades se caracterizan por tener compartimientos aponeuróticos muy estrechos, no distensibles, y que las masas musculares y los huesos fracturados condicionan un edema importante. Y este edema importante, al no poder distender la cápsula aponeurótica, va a comprometer inicialmente el retorno venoso, la parte vascular y la parte nerviosa. Al revés, venoso, nervioso y arterial. Por lo tanto, el dolor va a ser de 10 sobre 10 en este tipo de pacientes y si no prestas atención, vas a llegar tarde al diagnóstico para hacer una eventual fasciotomía. Los pulsos es fundamental encontrarlos y obviamente el examen neurológico. En este tipo de pacientes es importante reconocer el síndrome comportamental en base a qué? Al mecanismo mecanismo de lesión y las manifestaciones clínicas. El dolor es intenso, es 10 sobre 10, es desproporcionado y cuando te dicen que el paciente ha estado con su brazo derecho comprometido o atrapado bajo unas vigas durante más de 2 horas, obviamente, o la pierna, como en este caso, ya tienes, para las 9. Listo. Me llamas cuando llegues a informes, ¿no? Con aumentos de volumen y de presión en las extremidades y que van a necesitar hacer una fasciotomía. Y la fasciotomía no solamente implica incisiones en la piel, celular subcutáneo, sino hasta la aponeurosis y liberar las masas musculares, como en este caso, con la intención de mejorar el retorno venoso, liberar la compresión de los nervios y mejorar la irrigación. ¿Cuáles son los peligros latentes? Que en pacientes con alteraciones del sensorio no vamos a percibir o detectar un síndrome comportamental. En un paciente con trauma raquimedular, la misma historia, el inconsciente. Por lo tanto, en estos el mecanismo de lesión es importante. Cuando me hablan a mí de que el mecanismo de lesión ha sido por aplastamiento y un rescate prolongado, ya de entrada yo estoy pensando en un síndrome comportamental. ¿Y qué ocurre en un compartimiento? El músculo lastimado empieza a liberar mioglobinuria y esto va a llevar a una falla renal aguda inminente. Por lo tanto, tengo que rápidamente alcalinizar la orina, aumentar los volúmenes y mejorar el flujo urinario. Aquí tienen el muro colapsado sobre un trabajador de 44 años de edad, las manifestaciones clínicas. La pierna derecha está dolorosa, moteada y deforme. Esa pierna está con un síndrome comportamental hasta que se demuestre lo contrario. Preguntas. Yamil Karima, doctor. Tenía una consulta respecto a que si es recomendable en un paciente que tiene alguna hemorragia en algún miembro inferior, si sería recomendable lo que es elevar lo que es el miembro para lo que es evitar una mayor pérdida de sangre. Es una muy buena opción. En trauma no tienes condiciones ni forma. Perder un miembro importante del equipo que va a estar levantando la pierna. Cuando en realidad lo que tú tienes que hacer ahí es definir la vitalidad de la parte distal, si existe algún dato, posibilidades de recuperación o de vitalidad cutáneo, muscular y óseo, obviamente a alinear y hacer un vendaje compresivo. No está recomendado ni pinzas ni nada, a no ser que ya existe una amputación traumática donde la parte distal ya ni llegó con el paciente. En esos casos es el uso del torniquete lo que nos va a ayudar. Disculpe, doctor, ¿esto también aplicaría en casos de fracturas expuestas?
Pregúntame clarito, ¿qué es lo que estás queriendo decir? Relacionada a la misma pregunta, doctor. Si el paciente tiene alguna fractura expuesta de tibia, sí, también sería recomendable lo que es elevar el miembro para mejorar el retorno venoso o simplemente sería inmovilizar el miembro. Alinear y usar férulas que estabilicen en una posición fisiológica, conservando la vascularización. En ninguna parte se ha hablado de elevar la extremidad. No existe eso. Se utilizan férulas y dependiendo de la localización existen férulas para dedo, para mano, para muñeca, para mano, para antebrazo, codo, para todos los segmentos existen férulas de inmovilización. Las lesiones musculoesqueléticas pueden ser una amenaza para la extremidad. Es importante parar el sangrado, inmovilizar las fracturas, reducir las luxaciones, reconocer precozmente un síndrome compartimental, que ese sí pone en riesgo la extremidad. Doctor, buenas noches. André Parra. Tenía una duda, si en caso de que haya un síndrome compartimental y liberamos la extremidad, ¿no hay riesgo de que se desangre? ¿Qué haríamos en ese caso? ¿Se hace el torniquete? Si tú estás frente a un paciente con un compromiso por un mecanismo de lesión, aplastamiento, el fenómeno vascular está la estructura vascular está muy lastimada, muy dañada. Y la obligación para salvar esa extremidad es hacer una fasciotomía. Y la fasciotomía normalmente la vas a hacer ya en quirófano y vas a tener ciertas condiciones. Ya hemos dicho que esto lo estamos haciendo durante la revisión secundaria. Por lo tanto, tienes electrobisturí, tienes pinzas y si hay una estructura vascular arterial sangrante mínima, lo ideal es no ligar grandes vasos, sino vasos pequeños, clipsitos o ligaduras y la parte venosa igual no comprometer el retorno venoso de las grandes venas o el sistema profundo. Entonces vas controlando, pero la incisión tiene que comprometer hasta la aponeurosis. Y una vez abierta y no en un solo ladito, sino haces habitualmente en 3 posiciones, cosa de que se descomprime el compartimiento y tengamos posibilidades de que los nervios dejen de sufrir, las arterias mejoren la irrigación de esa extremidad y lo que sangre después se controla localmente con ligaduras o eventualmente un vendaje. La idea es descomprimir. Entonces, no puedes, si hay un elemento vascular que sangre, se controla por clip o por ligadura. Doctor, buenas noches, soy Jaime Pérez Arce. Tenía una pequeña duda en sí, en cuanto a lo que es al torniquete, doctor. En estas situaciones, doctor, en cuanto el paciente llega a tener un sangrado y menciona el torniquete, ¿esta debería ser continua, doctor, hasta que llegue lo que es al servicio al hospital o tendríamos que ir aflojando cada 15 minutos como mencionan algunos textos, doctor? No sé de dónde, pero si yo les pregunto, la respuesta no es esa, ¿verdad? Entonces tienen que saber cuánto tiempo puede estar un tejido bajo una compresión de un torniquete. Es por eso importante que el torniquete tenga en su ventana informativa el momento de inicio de la compresión, de la instalación del torniquete y el traslado inmediato. Y solo se va a descomprimir o soltar el torniquete al momento de llegar al lugar del centro donde se va a hacer la tensión definitiva. No hay nadie que escriba que diga haz descompresiones cada 15 minutos. Estás colocando torniquete para evitar el sangrado. Si cada 15 minutos vas a aflojar y vas a incrementar el sangrado, estás en las mismas condiciones. Lesiones por quemaduras. Las lesiones térmicas, vamos a ver 2 situaciones, lesiones por quemaduras y lesiones por frío. Y ahora que es invierno, La Paz, Oruro, Potosí, nosotros tenemos esta región del altiplano, y obviamente más aplica a los lugares invernales, donde los centros de esquí, donde corren riesgo los deportistas en estos sitios. Para el manejo de las lesiones térmicas es necesario identificar y tratar el trauma asociado, ¿verdad? Es importante. No es infrecuente que un paciente esté quemado y además tenga fracturas porque el mecanismo de lesión fue explosión y el paciente fue disparado, ¿verdad? 54 años es rescatado de una habitación llena de humo
de una casa que se incendia, y hay lesión de la vía aérea superior. El paciente está consciente, agitado, tose y expectora esputo carbonáceo, quemadura de la vía aérea superior. Parece tener quemaduras en su cara y en la parte de su cuerpo. Prioridad A, quemadura de la vía aérea superior. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que intubar de inmediato al paciente, porque después de un par de minutos más, el edema va a obstruir esa vía aérea y ya no voy a poder intubar y voy a tener que recurrir a una traqueostomía de emergencia, incrementando la morbilidad en estos pacientes. Vamos a demostrar la evaluación inicial y el tratamiento de las lesiones térmicas y sus lesiones asociadas. Recordar la regla de los 9 para estimar la extensión de las quemaduras. Anticipar los problemas propios de las lesiones térmicas y enumerar los criterios de traslado de los pacientes con lesiones térmicas a centro de atención, a un centro de quemados. Uno al ver, ya en la observación inicial, puede identificar las quemaduras térmicas y el grado muy rápidamente, y si sé que la palma de la mano, incluidos los dedos, representan el 1% de la superficie corporal, yo ya puedo decir tanto tiene aproximadamente, y veo las características de la quemadura y evaluar ya una quemadura probablemente de un segundo grado, versus lesiones por frío que tienen otras características de hiperemia, congestión y zonas específicas, clásico del pie de trinchera o del soldadito que está en las fronteras en frío con la bota mojada, húmedo durante horas, y cuando se saca la bota la pierna está entumecida, insensible. Ese es el pie, la quemadura por frío o el pie de trinchera. La mano que hemos visto, estamos viendo expuesta ahora en este momento, ya tenemos zonas pérdida de lo que es la epidermis y zonas con ampollas. Ya de hecho con esto nosotros podemos clasificar esto en una quemadura de segundo grado de 1 o 2%. ¿Cuál es la prioridad? Siempre vía aérea permeable con control de la columna cervical. No cambian las prioridades. Y en este caso es importante el evaluar el mecanismo de lesión y los hallazgos para proteger una vía aérea muy tempranamente. Es importante detener la quemadura rápido, o sea, por lo tanto la evaluación primaria es simultánea y entre tanto uno está haciendo ABC, el resto del equipo está retirando la ropa, sobre todo la ropa sintética que mantiene calor y continúa quemando. Entre tanto evaluamos el ABC del paciente. El manejo de la vía aérea y la ventilación es prioridad número 1, que considerar como en el mecanismo de lesión del caso del escenario, las lesiones por inhalación. Es importante mantener una vía aérea permeable y la intubación temprana en estos pacientes con sospecha, con alto índice de sospecha de quemadura de la vía aérea superior. Ambiente, estallido en un ambiente cerrado, explosión, quemadura, cejas, pestañas, pelos de la nariz chamuscados, olor a pelos quemados, esputo carbonáceo, ya te dice, hay quemadura de la vía aérea superior y tenemos que intubar rápidamente. Y ahí tienen cómo identifico una quemadura por inhalación. Viendo esta foto, estas dos fotos, hasta uno siente el olor, ¿verdad?, de la quemadura de los pelos, toda la cara quemada. Y si no intuba rápidamente este paciente con quemadura de los pelos de la nariz, pelos, pestañas, olor, el esputo carbonáceo, vas a llegar tarde a la vía aérea. Voz ronca y estridor, hipoxia, orofaringe inflamada, el trauma en un espacio confinado, esputo carbonáceo, la determinación de la carboximoglobina en sangre mayor al 10%, cabello, cejas, pestañas chamuscadas y olor a pelo quemado. Es importante mantener la perfusión de los órganos y para esto el acceso venoso es fundamental. Y si este paciente tiene quemadura de las extremidades, en muchas circunstancias obtener una vía aérea es bien difícil y esta es la circunstancia en que probablemente una muy buena opción sea un catéter venoso central cuando el paciente tiene quemaduras grado 2 o 3 en las extremidades que han afectado las venas, ¿no? El edema puede desalojar los catéteres endovenosos de las venas y es fundamental monitorizar el gasto urinario. Y para esto recordar capítulo 4, shock,
en la edición 4 se encuentran, ahora con la tecnología es fácil encontrar, y buscan ahí un cuadro muy bonito donde ven el lactante menor, el lactante menor, el preescolar, el escolar y adolescente y el adulto en relación a la cantidad de orina por ml kilo peso hora. En el lactante menor, 2 ml kilo peso hora. En los niños, 1,5 ml kilo peso hora. No, cuanto más pequeño, más orina. Y en el adulto, 0,5 a 1 ml kilo peso hora. Eso es lo mínimo que puede orinar un paciente. De ahí es que cuando en la visita a mí me contestan diuresis positiva, o sea, yo me quiero cortar mi cabeza en ese momento, pero yo no sé si la orina hace chispas por positivo. La respuesta correcta es la diuresis del paciente en las últimas 24 horas ha sido de 2.500, lo cual da 122 ml kilo peso hora, con un volumen urinario de 1.2 ml kilo peso hora. Listo, yo ya estoy contento, sé que ese paciente está siendo bien resucitado y ese riñón está funcionando bien. ¿Cómo estimo la extensión y profundidad de las quemaduras? La regla del 9 y la profundidad en base a la regla de primero, segundo y tercer grado. No olvidarse la parte anterior del tórax y abdomen, 9, 9, 18. Los brazos 4,5, 4,5 de adelante y de atrás. La cabeza 4,5 adelante, 4,5 atrás. Las extremidades 9. Entonces, y las modificaciones en los niños nos permiten predecir con bastante aproximación la extensión de la superficie corporal y obviamente este va a ser un criterio tanto en el adulto como en el niño de traslado cuando existen quemaduras en zonas críticas y cuando la superficie corporal quemada es mayor de una determinada extensión asociada a quemaduras de segundo o tercer grado para definir su traslado. Las quemaduras de espesor parcial son las que comprometen la piel. Habitualmente son extremadamente dolorosas y se acompañan de ampollas íntegras o rotas, como en la imagen anterior. Y las quemaduras de espesor total, en general, ya no son dolorosas porque son escaras, quemaduras que han comprometido la piel hasta casi la parte del tejido celular subcutáneo, donde ya prácticamente no duelen y la piel se ha transformado acá en una escara que va a comprimir prácticamente la expansibilidad torácica. Estos pacientes ya están intubados porque fíjense la cara de este paciente, se huele la quemadura de los pelos y un paciente tuvo una quemadura de vía aérea superior. Fue sometido a intubación, fíjense acá, nasotraqueal y probablemente vaya a una fasciotomía. En este caso, perdón, el término correcto es escarotomía, sección longitudinal de esta escara cutánea por quemadura para permitir que el tórax se expanda y pueda respirar el paciente. La clásica fórmula de Parkland para la reposición de los líquidos. 2 a 4 ml de Ringer lactato tibio por kilo peso y superficie corporal quemada, de los cuales la mitad, el 50%, se pasa rápidamente en las primeras 8 horas y el 50% restante se pasa en las siguientes 16 horas. Ahí está, y vamos a ir monitorizando el débito urinario para ver el grado de perfusión tisular. El cálculo se realiza no desde el momento que llegó el paciente al servicio de emergencia, sino desde el momento de ocurrida la quemadura. Si ocurrió el accidente a las 2 de la mañana y son las 10 en que estás atendiendo al paciente, ya transcurrieron 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 8 horas de transcurrida. Por lo tanto, los primeros 8 horas pasarán en tiempos muy breves, como 1 a 2 horas. Otra información importante es la historia amplia, el estado de vacunación antitetánica y obviamente el manejo con lo que es sangre, los anexos de la revisión primaria, el cuidado de las quemaduras y el registro y documentación. No solo existen quemaduras térmicas, sino químicas por sustancias álcalis o ácidas, donde el lavado abundante con agua durante 20 a 30 minutos es fundamental para retirar las sustancias en polvo o líquidas y evitar que continúen quemando por exposición de la piel a esto. En las quemaduras eléctricas sí vamos a encontrar síndromes compartimentales.
y rhabdomiólisis, o sea, la lesión muscular por efecto eléctrico, en los cuales hay que hacer, si uno quiere recuperar rápidamente, una fasciotomía y proteger lo que es el riñón con aumento de líquidos y alcalinización de la orina, producto de las quemaduras eléctricas. ¿A quién voy a trasladar? A un centro de quemados, pacientes con quemaduras de espesor parcial y total que tienen más del 10% de la superficie corporal quemada, que tienen quemaduras de cualquier extensión que comprometen cara, ojos, oídos, genitales, manos, pies, periné, y quemaduras de espesor total de cualquier edad y extensión. ¿A quién traslado a un centro de quemados? Nuevamente, en pacientes con quemaduras eléctricas importantes, quemaduras químicas o por inhalación importante, y pacientes con comorbilidades o en edades extremas. ¿Cómo vamos a hacer el traslado? Con coordinación previa al sitio donde vamos a trasladar y trasladarlo con toda la información de llegada del paciente y lo que se hizo durante la resucitación, acompañando todos los exámenes de laboratorio y de gabinete que se hicieron. Las lesiones por frío ocurren en lugares altos en nuestro medio, en las montañas. Las personas expuestas son los esquiadores y los militares en los sitios altos, donde están expuestos a frío extremo, y vamos a conocer dos tipos de lesiones por frío. Y un escenario muy frecuente es este: mujer de 72 años encontrada fuera de su casa, acostada sobre el césped. No se está bronceando. Es invierno y la temperatura exterior está apenas por encima de los 0 grados. Resbaló, se cayó, 72 años, y dice: la extremidad inferior derecha de la paciente se encuentra cortada y en rotación externa. Un auxiliar de enfermería ya sabe que tiene fractura de cadera. Por eso que la paciente no se pudo poner de pie para resguardarse y está en hipotermia. Los dedos de sus manos y pies están blancos y fríos. ¿Cómo está afectando el frío a mi paciente? La temperatura corporal en las edades extremas de la vida, los pacientes, por la extensión grande de la piel y un celular subcutáneo delgado que van perdiendo los viejitos y los niños, entonces pierden fácilmente el control de la temperatura. Cuanto mayor tiempo expuesto a temperaturas bajas, los pacientes van a entrar en hipotermia, y obviamente las condiciones medioambientales, la inmovilidad, la humedad y enfermedades vasculares acompañantes van a condicionar un empeoramiento de esto. ¿Cómo reconozco una lesión local por frío? Existen dos tipos de lesiones: el frostnip y el frostbite. El frostnip son lesiones por congelación leves y generalmente reversibles. Estos son los pies de trinchera. Las lesiones por congelación severa e irreversible es el frostbite. Son lesiones que ya llegan con compromiso e isquemia y tienen habitualmente congelación con cristalización de los elementos vasculares, y estas piernas, estos segmentos afectados de las extremidades habitualmente son irreversibles en su lesión. Si es un frostnip o un frostbite, ¿cómo voy a tratar? Es importante tratar la lesión local causada por el frío, disminuir el tiempo de exposición tisular a la congelación, retirar rápidamente al paciente, retirar la ropa mojada y cubrir con mantas calientes, y la extremidad colocar en agua caliente circulante a 40 grados centígrados, ¿no? Una temperatura que tolere el paciente y regrese la perfusión y el color a la piel. Es importante reemplazar la ropa mojada. No hay que frotar ni masajear el área afectada, porque se va a producir una liberación de sustancias tóxicas que van a condicionar, y derivados del oxígeno, como el óxido nítrico, que van a condicionar un intenso dolor que se llama la isquemia de reperfusión. La hipotermia no es un signo clínico, sino es un cuadro clínico caracterizado, si es leve, por 35 grados o menos de temperatura, moderada de 32 a 30 grados centígrados, y severa menos de 30 grados centígrados. Entonces, normalmente la hipotermia sistémica tiene que ser reconocido en base al mecanismo de lesión, los hallazgos y el compromiso de conciencia de los pacientes que han sido abandonados por largas horas en lugares fríos expuestos por lesiones asociadas que han imposibilitado su recuperación.
Es importante recuperar inicialmente la función respiratoria y cardíaca antes de declararlo irrecuperable al paciente, la determinación de gases arteriales y el potasio. El tratamiento de la hipotermia leve y moderada es recalentamiento pasivo. ¿Eso qué significa? Con un recalentamiento con líquidos endovenosos y líquidos externos y compresas tibias, 39-40 grados centígrados. En la hipotermia severa podemos llegar incluso a recalentamiento activo, que además de lo que hemos aclarado, pueden colocarse 2 tubos pleurales con el ingreso de soluciones calientes a las ambas cavidades torácicas y llegar a situaciones tan extremas como ser el uso de bombas de recirculación para ir mejorando la temperatura de la sangre. Y cuando el potasio es mayor a 10 y el pH es por debajo de 7, cualquier esfuerzo debe ser declarado fútil e inútil. La mujer que estaba en el césped, obviamente, con esa pierna así, tiene ninguna posibilidad de poder ponerse de pie y recuperar sola y está expuesta a lo que es las lesiones medioambientales. Las lesiones por quemaduras es importante reconocer y tratar quemaduras por inhalación, la reanimación con líquidos en forma adecuada en las edades extremas de la vida, identificar tempranamente las quemaduras que van a requerir traslado, y en las lesiones por frío, las lesiones locales deben tratarse con calor local, húmedo, no seco, y analgesia sistémica. Preguntas. Quedan exactamente 10 segundos si quieren preguntar algo. Jueves 19 vamos a avanzar trauma pediátrico, trauma en el adulto mayor. Serían 9-10. Hoy día hemos hecho hasta las 9-10 y nos falta cuidados para el traslado definitivo. El viernes un resumen completo y el viernes concluye el módulo de trauma jóvenes para que avisen a su coordinador y ya tengan el próximo lunes su siguiente módulo. No recuerdo qué es. 20:00. Un gusto. Hasta mañana.